hermosa mañana, este día que tú nos has regalado, Señor, porque ciertamente tú eres nuestro Dios y eres digno de adoración, Señor. Te adoramos, te damos toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, todo lo que somos, Señor, te damos este día y bendecimos tu nombre. Padre, oramos por las ofrendas, los diezmos esta mañana, que tú bendigas, Señor, al dador alegre, que siempre, Señor, se han usado, Señor, los fondos para tus propósitos, para expandir el reino de Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Aleluya. Esta mañana quisiera hablarles, he estado en oración, pidiéndole al Señor sobre qué libro estudiar. Tengo algunas ideas, pero todavía no siento que el Señor me haya dado cuál libro es el que quiere que estudiemos, pero siento que me dio un mensaje este día sobre la importancia de la palabra de Dios, la importancia de tomar la palabra de Dios en serio y guardarla en nuestro corazón. Entonces este día he intitulado este mensaje, es un sermón por tópica, y lo he titulado Guardando y enseñando la palabra de Dios. Guardando y enseñando la palabra de Dios. Y nuestro texto bíblico este día se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 7. Padre, ayúdame esta mañana a exponer tu palabra. Ayúdame, Señor, a claramente exponer lo que tú, Señor, me has dado, has puesto en mi corazón, y te doy gracias por tu fidelidad. En el nombre del Señor. Entonces, vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. No estoy tapando nada. Okay. Y cuando te levantes. Son cuando el Señor le entregó lo que llamamos la ley, y viene de la palabra Torah, pero esta palabra es más bien traducida enseñanza. Cuando el Señor le dio la enseñanza o las enseñanzas a Moisés, y le dijo que estas palabras que yo te mando hoy, acuérdense que la palabra de Dios son mandamientos, no son sugerencias. Muchas veces, desafortunadamente, muchas personas viven sus vidas, o creyentes, como si las palabras de Dios fuera una sugerencia, como si Dios hubiera dicho, y estas palabras que hoy te sugiero, y no dijo eso, dice estas palabras que te mando hoy. Entonces, cuando estamos bajo el reino de Dios, estamos bajo el rey, ¿verdad? Y las palabras que Él nos da son mandamientos, no son sugerencias. Y eso es muy importante que nosotros comprendamos esto, ¿verdad? Entonces, así como toda estructura bien hecha requiere un buen fundamento, todo creyente necesita un buen fundamento para perseverar en el camino de Dios. Tenemos que estar fundados sobre algo. La vida de todo creyente debe de estar fundada en la infalible palabra de Dios. Infalible quiere decir que no se equivoca, que es perfecta. De otra manera, cuando vengan los vientos y tormentas de las pruebas y tentaciones de la vida, el creyente corre el peligro de apartarse del camino de Dios. Si no está bien fundado sobre la palabra de Dios, cuando empiezan a llegar las pruebas, cuando empiezan a llegar las tentaciones, cuando empiezan a llegar esas cosas que oprimen nuestras almas, si no tenemos cuidado, podemos desviarnos, apartarnos del camino de Dios. Muchas veces la gente pregunta, ¿se puede perder la salvación? Y mi respuesta es, no se puede perder, porque es como si, fíjate que se me perdió la salvación, la tenía en la bolsa,
y cuando menos pensé, se me había salido la salvación, la perdí. No, hermanos, la salvación, el desviarse del camino de Dios es una decisión consciente, ¿verdad? La persona que se aparta del Señor no es que perdió, un día iba caminando, tenía la salvación y de repente la perdió, no sabe dónde la puso. No, la persona no puede perder su salvación. Lo que hace es que hace una decisión de apartarse de los caminos de Dios. Hace una decisión de apartarse de Dios, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de esa manera, la salvación no se puede perder. Es una decisión consciente que la persona hace de apartarse del Señor. Y es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso titulé este mensaje esta mañana, guardando y enseñando la palabra de Dios. Entonces vamos a ver esto. Miren, los versos que preceden nuestra escritura base, son conocidos como la Shema por los judíos, por los que estudian la Torá. Y se encuentra en Deuteronomio 6, 4 y 5. Vamos aquí. Fíjense lo que dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema quiere decir oye, escucha. Y dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento mayor? ¿Cuál es el número 1? ¿Cuál creen que era? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Dice, y pues ustedes se fijan en los hogares judíos o los judíos mesiánicos, ponen como una tablita en las puertas, ¿verdad? Se me escapa el nombre ahora. Pero esta es la escritura que tienen puesta. Y los que observan eso cuando salen, lo tocan y lo besan, ¿verdad? Porque están reconociendo que este es el mandamiento mayor, ¿verdad? Dijo, oye Israel, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces escriben sus papeles. La Shema, o oye o escucha, nos ordena amar a Dios con todo nuestro ser y todo lo que tenemos. La Shema nos ordena amar a Dios con todo nuestro ser y todo lo que tenemos, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento. Qué hermoso eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijo que el segundo es muy similar a este? Dijo Jesús, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero miren, Dios quiere todo nuestro corazón. Si Él de verdad es nuestro Dios, Dios no quiere la mitad del corazón, no quiere 3/4 partes, no quiere 7/8, quiere todo nuestro corazón, ¿verdad? Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo lo que tienes. Entonces, el amar a Dios no es tan solo una emoción o un sentimiento, sino que involucra nuestra obediencia total. Yo he visto, me parece que la Biblia completa judía, hay una versión que se llama Complete Jewish Bible. Regresa, papi, traduce esta parte, dice, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus posesiones, todos tus recursos, ¿verdad? Quiere decir que no tan solo Dios quiere nuestro ser, sino que no quiere que tengamos nada por enfrente de Él, ¿verdad? Incluyendo nuestro dinero. Una de las razones que Dios nos pide el diezmo es porque cuando damos el diezmo es una manera de adorar a Dios, es una manera de decir, este dinero, este diezmo es para mi Dios, es una manera de adoración, es una manera de decir, yo no me pertenezco a mí mismo, mis cosas no me pertenecen a mí mismo, sino todo lo que soy, todo lo que tengo, le pertenece a Dios. Qué hermoso eso, ¿verdad? Y las personas que han entendido el principio de dar a Dios y no lo hacen, algo está mal. Algo está mal. No le han dado a Dios todo su corazón. No están amando a Dios de todo su corazón, de toda su alma
y con todas sus fuerzas o con todos sus recursos. Esa palabra la está viendo fuerzas, significa amarlo intensamente, con fuerzas y más fuerzas. Esto que quiere decir es más bien estar totalmente enamorado de Dios. Entonces, las personas que se rehúsan a entregar todo a Dios, no le han entregado todo su corazón al Señor. Hay algo allí, hay un problema. Y si estamos en esa situación, necesitamos examinar nuestro corazón, ¿verdad? Porque nuestro diezmo, nuestras ofrendas son parte de nuestra adoración a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque es una persona que no le detiene nada a Dios. Me acuerdo de la historia del joven rico, ¿verdad? Que dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y parece que era un buen joven. Le dijo, pues guarda los mandamientos. Y dice, Señor, los he guardado desde que era pequeño. Dice la palabra de Dios que el Señor lo amó. Era un hombre, era un buen muchacho, por decirlo así. Pero, le dijo Jesús, solamente una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Estaba probando su corazón. ¿Y qué pasó con el joven? Se puso muy triste porque era muy rico. Entonces, ¿qué se mostró allí? Que realmente todo su corazón no le pertenecía a Dios, ¿verdad? A veces Dios nos prueba. A veces Dios nos quita cosas, nos da cosas y nos prueba. Y eso demuestra dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Una relación equivocada, una relación impía, que no es voluntad de Dios. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar esa relación porque no me honra a mí. ¿Y qué dice la persona? No, Señor, yo te quiero y todo, pero esta persona no me la quitas. Mucho cuidado, a veces Dios nos prueba, ¿verdad? De veras le hemos dado todo lo que somos. De veras estamos guardando la Shema, que dice que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es muy importante eso. Ok, entonces me estoy dirigiendo a algo cuando hablar con esto. Una pregunta. ¿Cómo podemos llegar a amar a Dios de la manera que nos instruye la Shema? ¿Cómo podemos llegar a amar a Dios de la manera que se nos dice en Deuteronomio 6, 4 al 5? Bueno, vamos a entrar al meollo de nuestro mensaje hoy. La respuesta se encuentra en los versículos de nuestra escritura base. Vamos a verlos otra vez. Aquí se encuentra, dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿Están aquí? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, una de las maneras de hacer esto es escuchar música cristiana, pero yo les estoy hablando de música. Les quiero dar un consejo esta mañana. En estos días vivimos en tiempo donde muchos escritores, tales llamados cristianos, no están escribiendo canciones o cantos que son inspirados por el Espíritu Santo. Están escribiendo cantos y que parecen canciones mundanas, que parece que le están cantando a cualquier persona. Yo estoy hablando de escuchar música que está basada en la Escritura, música que menciona el nombre de Jesús. Dios mío, ni siquiera mencionan el nombre de Jesús ya. Música que de veras honra a Dios. Esa es una de las maneras de hablar, de escuchar la palabra de Dios cuando andemos fuera, cuando andemos por el camino, ¿verdad? Poner música que de veras honra a Dios, música que es inspirada por el Señor, no por personas que se han comprometido con el mundo y están tratando de agradar al mundo y han echado fuera a Dios. Pidámosle a Dios discernimiento, Señor, dime cuál música escuchar, cuáles de estos siervos que les diste esos dones de veras se están honrando con sus cantos. No sé por qué dije eso, hermanos, pero es muy importante que entendamos que cuando andemos por el camino podemos escuchar predicaciones, pero también hay música que Dios entregó a sus siervos para edificar nuestro corazón. Bueno, me desvié un poco. Pero escriban sus papeles.
Debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para que sea real en nuestras vidas. Debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para que sea real en nuestras vidas. ¿Qué es lo primero que dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tiene que entrar de aquí y pasar para acá. Tenemos que guardarlas en nuestro corazón. ¿Verdad? Nuestro corazón no es nuestro intelecto. Nuestro corazón es esa parte de nuestro ser donde de veras creemos las cosas. ¿Verdad? Podemos creer intelectualmente. Yo he escuchado a mucha gente que me dice que creen en Dios. ¿Verdad? Hace muchos años atrás, cuando era más joven, yo trabajaba en una prisión. Y una de las cosas que me tocaba a mí hacer era ir a hablar con personas que estaban en una prisión dentro de la prisión, estaban bajo disciplina. Y solamente los podía ver por una ventanilla pequeña, porque eran tan peligrosos. Estaba todo completamente cerrado y no tenían las barras porque estas personas eran muy violentas. Y me acuerdo que yo entraba y el Señor me daba palabra y les hablaba del Señor. Siempre el Señor me daba ese privilegio que donde quiera que he trabajado, me ha abierto las puertas para que les hable a la gente del Señor. Y le estaba hablando a estos presos y muchos me decían, oh sí, yo creo en Dios. ¿Verdad? Pero hombres endurecidos, matones, que si me dejaran entrar ahí, créanme que me matarían. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es una creencia intelectual. Pero para de veras creer de la manera bíblica, para de veras estar nacidos de nuevo, para de veras tener una relación con Dios, ese conocimiento tiene que pasar de aquí, del intelecto, al corazón. Entonces, lo que tenemos en nuestro corazón es lo que realmente creemos. Y lo que tenemos en el corazón es reflejado, es comprobado por nuestras acciones. ¿Verdad? Una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Tú quieres ver qué hay en el corazón de una persona, fíjate cómo actúan, fíjate qué les gusta, fíjate qué hacen. Ahí te vas a dar cuenta qué es lo que de veras tienen en su corazón. Por eso nos mandó el Señor y dijo, primero, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Entonces, la palabra de Dios tiene que entrar en nuestro corazón. Para que de veras podamos guardar ese mandamiento que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para que de veras podamos cumplir ese mandamiento, la palabra de Dios tiene que entrar en nuestro corazón. Entonces, esta mañana quisiera proponer 3 pasos para guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Quisiera aconsejar, ¿verdad? Porque todos pensamos diferente, tenemos diferentes personalidades, pero quiero dar 3 puntos que yo creo que nos pueden ayudar para que podamos aprender a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Vamos a ver estos pasos. Número 1, creer en la totalidad de la palabra de Dios. Número 2, leer la palabra de Dios todos los días. Número 3, poner la palabra de Dios por obra. Les voy a volver a repetir. Número 1, creer en la totalidad de la palabra de Dios. Número 2, leer la palabra de Dios todos los días. Perdón, me equivoqué, puse Dios en vez de días. Y número 3, poner la palabra de Dios por obra. Acuérdense que estamos hablando de poner la palabra de Dios sobre nuestro corazón o en nuestro corazón. Es muy importante. Es muy importante. Dice en el Salmos que Dios ha puesto su palabra por sobre su nombre, fíjense. De esa manera es tan importante la palabra de Dios para Él que Él ha puesto por sobre su nombre. Por eso tenemos que estar bien versados en la palabra de Dios. No tenemos que tener
grados universitarios, no tenemos que tener grados teológicos. El Espíritu Santo nos enseña su palabra cuando nosotros meditamos en ella, ¿verdad? El Señor nos revela lo que está en su palabra. Yo he conocido personas con mínima educación que créanme que son creyentes más poderosos que ni los teólogos que tienen hasta doctorado, ¿verdad? Que entienden los idiomas antiguos. Pero si la palabra de Dios no está en nuestros corazones, de nada sirve. Vamos a ver, pues. Número 1. Creer en la totalidad de la palabra de Dios. Decían sus papeles. No podemos escoger las partes de la Biblia que nos gustan y desechar las que no nos gustan. Muy importante esto. No podemos escoger las partes de la Biblia que nos gustan y desechar las que no nos gustan. Vivimos en tiempos tan peligrosos, tan peligrosos. Hoy en día existen iglesias con pastores que están predicando blasfemias, están predicando lo que llamamos herejías. Herejías es el torcimiento, es a tergiversar la palabra de Dios. Estamos viendo pastores en los púlpitos que están predicando que no existe el infierno y que no existe el castigo eterno. Estamos viendo pastores en los púlpitos, en supuestas llamadas iglesias, que están predicando que Jesús no es el único camino al Padre, a Dios. Por eso cantamos esta canción hace rato, que Jesús es el único camino al Padre. Están enseñando que el nacimiento virginal no es cierto. Muchos están predicando que Jesús nunca resucitó. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Son personas que han rechazado la palabra de Dios. Pero una cosa, no predican esas cosas, no creen esas cosas, pero sí predican del amor de Dios, predican de la gracia de Dios. Y eso no tiene nada de malo. Lo que pasa es que las han torcido, las han creado en herejías, al punto de decir que simplemente después de hacer una oración podemos vivir nuestras vidas aún en pecado y de todas maneras ser salvos. Hay algunos que predican lo que se llama el universalismo. El universalismo dice que no tenemos que conocer a Jesús para ser salvos. Que Jesús murió y no importa si eres budista, no importa si eres islámico, no importa el Dios que adores, vas a ser salvo automáticamente. Estas son herejías, son mentiras, ¿verdad? Esto es el hombre escogiendo las partes de la Biblia que le gustan y rechazando las partes de la Biblia que no les gustan. Entonces, esta mañana yo quiero proponer que tenemos que recibir toda la palabra de Dios. Todo el consejo de la palabra de Dios. Sí, Dios es amor, pero también es un Dios de justicia. Dios es lleno de gracia, es gracioso, pero también es santo, ¿verdad? Dios vino a salvarnos de nuestros pecados, pagó un precio terrible. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Si podemos seguir nuestros pecados, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, no a que pecáramos más a gusto. Entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué pagó ese terrible precio? ¿Verdad? Por eso tenemos que decidir, número 1, que vamos a creer en la totalidad de la palabra de Dios. Búrlese el que se burle, que nos odie el que nos odie, pero nosotros tenemos que creer en la totalidad de la palabra de Dios, incluyendo esas porciones que nos incomodan. Hay partes en la Biblia que nos incomodan. Hay cosas con que luchamos, pero eso no es excusa para hacer un lado el consejo de la palabra de Dios. Si no hacemos eso, si no creemos en la totalidad de la palabra de Dios, vamos a estar expuestos a ser engañados, vamos a estar expuestos a enfriarnos y vamos a estar expuestos a apartarnos del camino de Dios. Entonces, en sus Biblias, en sus casas, tómenlas y digan: yo creo en la totalidad de la palabra de Dios. Esta palabra que nos ha llegado, hermanos, nos ha llegado por medio de sangre,
hombres y mujeres perdieron sus vidas para que tengamos la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Señor, en Estados Unidos tenemos tantas versiones de la Biblia. No me recuerdo cuántas son, pero son muchas. Aún en América Latina hay como 13 o 14 versiones de la Biblia, ¿verdad? Es increíble el recurso que tenemos en nuestras manos, pero lo tenemos descuidado, ¿verdad? Hemos descuidado la palabra de Dios. He visto videos en China, pueden meterse a YouTube, de hermanos que por primera vez recibieron una Biblia y la tomaron como si fuera alimento, como si su vida dependiera de ello, con un amor y lágrimas, llorando, y nosotros aquí despreciando la palabra de Dios, ni siquiera la leemos. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, número 1, creer en la totalidad de la palabra de Dios. Tenemos que creer que esa Biblia es la palabra de Dios. No podemos escoger lo que queramos, porque entonces, si rechazamos una parte de la palabra de Dios, rechazamos toda. ¿Escucharon eso? Si rechazamos una parte de la palabra de Dios, rechazamos toda la palabra de Dios. Tenemos que recibirla toda en su totalidad. Dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios. Lo que tenemos en nuestras posesiones es muy precioso. Tenemos la palabra de Dios que ha sobrevivido tantos intentos de destruirla. Hay naciones enteras que trataron de erradicar la palabra de Dios. Pero por su gracia aquí la tenemos. Amémosla, recibámosla y que entre en nuestro corazón. Entonces debemos decidir en nuestro corazón que la Biblia entera es la eterna palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí, 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura, ¿cuánto es toda? Toda. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Le escribía Pablo a su hijo espiritual, Timoteo. Y como estaba hablando hace rato, tristemente hay maestros de la palabra estos días que niegan aún los fundamentos de la fe en Jesús. Y me digo yo, entonces, ¿por qué están predicando? ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos están recibiendo un cheque. Hay muchas iglesias muy grandes donde ganan cientos de miles de dólares los pastores para predicar estas mentiras, esas herejías. Fíjense, Pablo también le escribió a Timoteo en el capítulo 4, la segunda carta de Timoteo, dice, 2 Timoteo 4, 3 al 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes que si no me gusta lo que estás diciendo, yo me voy? Esta iglesia no me gusta porque ahí se le llevan hablando de arrepentimiento de pecados, se le llevan hablando de santidad, se le llevan hablando de ayuno y de oración. No me gusta, mejor voy a ir a esta otra iglesia, ahí nomás se predica el amor, puedo entrar en la mañana, me puedo tomar mi cafecito. Es más, si no quiero, no puedo entrar, ahí tienen pantallas, nomás me siento ahí, me como mi pan y mi café, y me predican bonito, ¿verdad? Que dice que teniendo comezón de oír, ¿verdad? Pero no oír la verdad, sino oír solamente lo que les gusta. Hay de los que están predicando las mentiras, hermanos. Dice la palabra de Dios que los maestros, los que enseñan la palabra de Dios, van a recibir doble condenación, ¿verdad? Oremos. Si usted conoce pastores que están predicando mentiras, que se comprometieron con el mundo, ore por ellos, porque si no se arrepienten, tienen una severa condenación. ¿Y qué está pasando? La gente ya no quiere oír de avivamiento. El avivamiento genuino no es que la gente ande brincando y saltando por las bancas o por la iglesia y tocando música rápida. El avivamiento es cuando la gente reconoce su necesidad de Dios y se arrepiente de sus pecados. Y estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del mundo. Estoy hablando de la iglesia. Es cuando Dios habló por medio de Salomón y dijo, si mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, dice, se arrepiente, se vuelve de sus pecados,
ora, se arrepiente y se vuelve a sus malos caminos. Está hablando de su pueblo. En estos días la iglesia necesitamos arrepentirnos de tantos pecados, hermanos. Necesitamos arrepentirnos a veces estamos escuchando a estos falsos maestros, porque nomás nos hablan bonito, pero no nos hablan de que Dios es un Dios santo y que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Verdad? Se amontonan con estos maestros falsos, estos lobos vestidos de ovejas que están engañando a la iglesia, al pueblo de Dios, para que se vayan al infierno. Inclusive se sorprenderían ustedes si hablo de nombres famosos que dicen que Jesús no es el único camino a Dios. Se sorprenderían muchos. Por eso tenemos que creer en la totalidad de la palabra. Es decir, ¿sabes qué? Si alguien predica y habla en contra de lo que está aquí, no quiero nada. Si alguien contradice los principios y los fundamentos que están escritos en la palabra de Dios, ahí nos vemos. Por eso, cuando escuchamos a predicadores, incluyéndome a mí, debemos de regresarnos y estudiar qué es lo que dijo, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra de Dios individualmente. Por eso se pagó un precio tan grande, para que cada quien tuviéramos nuestra propia Biblia y la escudriñáramos. ¿Qué dice? El pastor dijo eso. ¿Qué dice aquí? El pastor dijo otro. ¿Qué dice aquí? ¿Verdad? Tenemos que ser personas con discernimiento, y el discernimiento empieza con conocer la palabra de Dios, porque si un espíritu viene y te habla y te dice algo contrario a la palabra de Dios, no es un espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a probar los espíritus de Dios, si son de Dios o no, si no conocemos la palabra de Dios? Vivimos realmente en tiempos peligrosos. Entonces dice el libro de aquesta ley, dice que guardemos la palabra en nuestro corazón. Primer paso, si no creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo. Si rechazamos ciertas partes, estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos creer en la totalidad de la palabra de Dios. Debemos de tenerla como un tesoro, hermanos. Créanme que vienen días donde la palabra de Dios va a ser considerada parla de odio. Va a ser considerado, ¿cómo se dice?, decretos de odio. Especialmente los que hablan en contra del homosexualismo, transvestismo, toda la perversidad que estamos viendo es condenada en la palabra de Dios. Y va a llegar el día, créanmelo, y tal vez no tan lejos, donde los que prediquemos la palabra de Dios va a ser considerado decretos de odio, de odiantes. ¿Por qué? Porque se están acabando los tiempos. Por eso tenemos que amar y apreciar la palabra de Dios. Porque dice que en ella está la vida eterna. ¿Ven? Número 2. Leer la palabra de Dios todos los días. Leer la palabra de Dios todos los días. Ahora yo entiendo, hay situaciones donde a veces no se puede, ¿verdad? Estamos de vacaciones, nos enfermamos, algo sucede, pero eso debe de ser la excepción. La regla de nuestras vidas debe de ser, ya sea en la mañana, o en el mediodía, o en la noche que nos acostemos, abrir la palabra de Dios y leerla. ¿Por qué? Porque nos está alimentando, es viva. La palabra dice que está viva. La palabra de Dios no es cualquier libro. Uno puede tomar un libro, leerlo y qué bonito, ¿verdad? Pero cuando abre uno la palabra de Dios y la lee, está viva, empieza a hacer un trabajo dentro de nosotros. Dice la palabra de Dios que somos lavados por la palabra de Dios. Fíjense lo que dice, o escriban sus papeles. Debemos desarrollar la disciplina. Subrayan esa palabra, disciplina. Debemos desarrollar la disciplina de leer la palabra de Dios todos los días. ¿Qué hacen los atletas que entrenan, especialmente los profesionales? ¿Qué es lo que los vemos haciendo antes de, vamos a decir, una pelea de box, un juego de béisbol, un juego de fútbol?
¿Qué están haciendo? Están practicando, ensayando, ¿verdad? Y tienen ciertos horarios, y si no cumplen esos horarios, los corren. ¿Por qué? Porque están entrenando. ¿Para qué? Para estar en buena condición, para cuando llegue el tiempo de jugar el juego o de pelear la pelea, pelear la pelea, poder ganar. Y así nosotros debemos de disciplinar nuestras vidas para leer la palabra de Dios, que entre nosotros, que sepamos lo que Dios está diciendo, para que podamos estar listos cuando viene la tentación, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando vienen los ataques, estar llenos de la santa palabra de Dios. Entonces, lo que permitimos que entre por nuestros sentidos, eventualmente llega a morar en nuestro corazón. Si nos llevamos leyendo la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a llegar al corazón. Cuando llega el tiempo donde confrontamos situaciones temibles, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino poder, amor y dominio propio. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Pues vimos la palabra de Dios, está aquí. Y dice uno, pues en el nombre del Señor, como dijo David, no voy en mi propio nombre, sino voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, cuando se enfrentó al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra aquí. Tenemos que memorizarla también. Leámosla, los versos que les gustan, memorícenlos, para que es la espada del Espíritu. Cuando el enemigo viene en contra de esto, Satanás te reprende en el nombre de Jesús. Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor, de dominio propio. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Satanás tiembla a la palabra de Dios, hermanos. Fíjense el ejemplo de Jesús. Cuando Satanás vino a tentarlo, ¿cómo se defendió Jesús? Con la palabra. La palabra de Dios. Y la tenemos. Tenemos la palabra de Dios. Amémosla. Leámosla, permitamos que entre a nuestro corazón. Cuando Dios habló a Josué después de la muerte de Moisés, le dio el siguiente mandamiento. Fíjense lo que le dijo a Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en otra vez. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes en camino, que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso. Se murió Moisés. ¿Qué fue lo primero que le dijo el Señor? Guarda mi palabra en tu corazón. ¿Qué nos está diciendo el Señor esta mañana? Guarda mi palabra en tu corazón. Va a ser tan importante, hermanos, en los días que vienen. Nuestra fe va a ser probada, créanmelo. Los días de estar cómodos y de estar en apatía se están acabando muy pronto. Vamos a ser probados. Guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón para que estemos firmes, dice la palabra de Dios, de pie cuando llegue el día malo. Entonces, ¿qué pasa? Al conocer más a Dios y a sus atributos por medio de su palabra, nuestro amor por Él crecerá más y más. Entre más conocemos a Dios, más nos enamoramos de Él. Y más vemos cuán fiel es el Señor, qué fiel es Dios. Entre más viejo me hago yo, me pongo a meditar en la fe de mi juventud. Y ahora que entre más grande se hace uno, más cuenta se da uno de sus faltas. Más cuenta se da uno que realmente no sabemos nada. Pero más cuenta nos damos de cuán fiel ha sido el Señor. Que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos. Y promete, dice que el que empezó la buena obra en nosotros, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesús el Mesías, de Jesucristo. O Jesús el Mesías. Un día voy a dar una enseñanza porque uso Yeshua HaMashiach. El Espíritu Santo es Ruach HaKodesh.
¿Por qué uso a veces esos términos? Porque son los términos hebreos del nombre de Jesús, del Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios que nos va a guardar hasta la venida de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Entonces, ¿qué prometió Dios? Que nos va a guardar. Y cuando miro mi vida, digo, Señor, pues aquí estoy. Pude haber caído, me pude haber ido por allá, me pude haber ido por allá, me pudo haber pasado esto, me pudo haber pasado lo otro. Me llevaste a una guerra, me protegiste, me regresaste, me pasó esto, me pasó lo otro, me tentó en esto el diablo, y me tentó en lo otro, llegó esa prueba, pero aquí estoy. Aquí estamos, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios por la gracia de Dios. No porque somos tan buenos o tan fuertes o también parecidos o por esto o por otro, sino es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, para recalcar el uno, creer en la totalidad de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios todos los días, que no leerla sea la excepción y no la regla. Número 3, poner la palabra de Dios por obra. Creerla, leerla y ponerla por obra, practicarla. Escriban sus papeles. Para solidificar nuestros corazones en la palabra de Dios, debemos ser hacedores y no solo oidores de la palabra de Dios. Lo voy a volver a leer. Para solidificar nuestros corazones en la palabra de Dios, debemos ser hacedores y no solo oidores de la palabra de Dios. Jesús lo explicó de la siguiente manera. Vamos a ver Mateo 7, 24 al 27. Fíjense lo que dijo Jesús hablando de la palabra de Dios. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué dice? Las oye y las hace. Las oye, las hace. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. ¿Quién nos dio la palabra de Dios? Jesús. Jesús es el ángel de Dios que aparecía, se le apareció a Moisés, a Josué, a Abraham. Es el mismo Jesús. Es el mismo que dio la palabra en el monte Sinaí. Él es nuestra roca eterna, nuestra roca firme. Entonces, ¿qué dice? Miren, se escuchan mis palabras y las hacen. ¿Se acuerdan que al principio hablamos sobre el fundamento? Tenemos que estar bien fundados sobre algo, si no vamos a caer. Dice, vinieron ríos, soplaron vientos. ¿Qué son los ríos y los vientos? Las pruebas de la vida, los golpes de la vida. Pero porque esta persona oía la palabra y la ponía por obra, dice que estaba bien fundado sobre la roca que es Jesús, y cuando llegó todo eso, dice que no cayó. Estaba firme, estaba de pie. ¿Por qué? Porque escuchó y obedeció. Escuchó, obedeció. Pero de otra manera, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Un fundamento muy, ¿cómo se dice? Inconfiable. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y dice que grande fue su ruina. Entonces tenemos que leer la palabra, creer la palabra de Dios, leerla, y ponerla por obra, practicarla. Recuerden que Jesús dijo que los que lo aman eran ¿quién? ¿Qué dijo Jesús que de verdad lo aman? Los que guardan sus mandamientos. Pero hay personas que dicen, yo amo a Jesús, pero viven como el diablo. Eso no es amar a Jesús. Amar a Jesús es guardar, es obedecerlo, es guardar sus mandamientos, la obediencia. Por eso cuando Saúl se rebeló contra Dios y no lo obedecía, por medio de Samuel, el Señor le dice, obediencia quiero y no sacrificio.
¿verdad? Dios está más interesado en que le seamos obedientes a que andemos haciendo ya cosas que pensamos que lo agradan. Pero si estamos desobedeciéndolo acá, de nada sirve. El Señor prefiere la obediencia al sacrificio. Entonces, ¿qué hacemos? Recibimos toda la palabra de Dios, la leemos, la dejamos que entre, la ponemos por obra. ¿Y qué pasa? La estamos guardando en nuestro corazón. De repente llega el corazón y no importa qué es lo que pase, no importa quién venga a tratar de presionarte a que hagas esto, que hagas lo otro. Dices, no, tengo la palabra en mi corazón. Y va a llegar, hermanos. El diablo siempre manda gente que quiere que actuemos en contra de la palabra de Dios. Pero si la tenemos guardada en nuestros corazones, no importa quién venga, vamos a obedecer. Él nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar a vencer. Porque acuérdense que dice que Dios nunca permite que seamos tentados más allá de lo que podamos, ¿verdad? Sino que con cada tentación Él provee un camino de escape. Pero ¿qué pasa? A veces no queremos escapar, ¿verdad? A veces queremos caer en la tentación. Pero si de veras guardamos su palabra y nos decidimos que lo vamos a seguir, el Señor nos provee la manera de escape. Porque Él es fiel a su palabra. Entonces, cuando guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, ni las pruebas ni las tentaciones de esta vida podrán apartarnos del Señor. Una de las escrituras más hermosas, más, ¿cómo se dice? Más animadoras para mí, se encuentra en Romanos 8, 35 al 32. Es una promesa de Dios. Fíjense lo que dice. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada? Esos son los vientos, las tormentas de la vida. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, ¿verdad? Es la promesa de Dios. ¿Pero qué tenemos que hacer? Guardar su palabra en nuestros corazones. Tenemos que guardar su palabra. Y es su palabra la que nos da fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Nos da fuerzas para seguir cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas, cuando sentimos que ya no queremos seguir adelante, cuando nos sentimos desanimados, tal vez nos sentimos decepcionados, tal vez nos pasó algo que nos decepcionó, pero es su palabra la que nos ayuda para perseverar. Dice, nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Escribió Dios a su pueblo, le dijo a su pueblo. ¿Verdad? A veces vemos tristemente tanta gente que se está quitando la vida, aún en las iglesias. Es muy triste. Porque cuando una persona se quita la vida, quiere decir que llegó al punto donde dice, ya no hay esperanza. Es pecado. Es el espíritu de incredulidad. Es el espíritu de duda que siembra el diablo y trabaja hasta que llega el tiempo que dice, no, ya no hay esperanza para mí. Y se quitan la vida. Es muy triste. Por eso debemos de guardar su palabra. Perseverar. A veces tenemos que poner nuestro rostro en tierra y clamar a Dios y llorar con todas nuestras fuerzas. Clamar a Él. ¿Verdad? Porque a veces el tentador viene fuertemente. A veces las pruebas de la vida son muy duras. Pero la persona que ha guardado la palabra de Dios en su corazón, esa persona va a perseverar. Porque ha puesto su confianza total en el Señor. ¿Verdad? Bendito sea su nombre, que el Señor nos ayude a perseverar hasta que muramos o hasta que Él venga por nosotros. Nadie sabe cuándo va a regresar.
pero si guardamos su palabra en nuestro corazón, vamos a perseverar. Ok, vamos a seguir. Ahora vamos a ver, por eso puse este mensaje, guardando y enseñando la palabra de Dios. Vamos a ver esa parte, dice, la segunda parte dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Escuchen esto, padres, escriban sus papeles. Todo padre creyente, sin excepción, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Quiero calificar esto. Yo estoy hablando de padres que tienen hijos pequeños, que todavía están bajo su mando, en su hogar. Yo sé que nos están escuchando tal vez padres que sus hijos ya crecieron, ya son sus propios jefes, están viviendo su propia vida. Eso es diferente. Yo estoy hablando aquí de padres que todavía tienen hijos pequeños en sus casas o que todavía están bajo su mando. Pero todo padre creyente, sin excepción, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Entre más temprano es mejor con respecto a la enseñanza de la palabra de Dios. Entre más temprano empiezan con los niños, pueden estar chiquitos. A lo mejor todavía ni siquiera gatean o caminan, pero después de empezar a leer la escritura. Y conforme van creciendo, les lees la escritura. Y conforme vas entendiendo, les lees la escritura. Y no tienes que tener un grado de universidad. A veces hay personas que dicen, no, yo no estoy calificado. No, si sabes leer, siéntate con tus hijos y lee la palabra de Dios. Enséñaselas. Lo más temprano que puedas es mejor, ¿verdad? Especialmente cuando los tienes pequeños, ¿verdad? En estos días el mundo se ha metido tanto en la iglesia, estamos más preocupados porque aprendan a jugar deportes, estamos más preocupados porque aprendan a hacer esto, a hacer lo otro, y queremos enseñarles todo menos la palabra de Dios. Y luego llega el día en que se rebelan, ya no quieren escuchar, no quieren ir a la iglesia, no quieren hacer nada espiritual. ¿Por qué? Porque no les enseñaste la palabra de Dios. Después ya queremos arreglar todo cuando ya no se puede, cuando ya hacen sus propias decisiones. Pero cuando les enseñamos desde pequeños, hay mejores probabilidades de que ellos van a servir al Señor. Y nunca es tarde para empezar, pero es más fácil cuando los niños están pequeños, ¿verdad? Es más fácil. Ahora, me preguntarás entonces, Eliel, ¿qué hago? Pues mis hijos ya crecieron, no quieren servir al Señor. Pues ora por ellos. Y nunca dejes de orar por ellos. Porque Dios de todas maneras, Él puede hacer la obra. Él puede hacer la obra. Pero si están en tu casa, enséñalos, siéntate. Una cosa que nosotros siempre hicimos, siempre nos sentamos con nuestros hijos y leemos un libro, escogemos un libro. Ahorita estamos en el Apocalipsis. Nos sentamos, leemos el capítulo y después cada uno tiene oportunidad de comentar sobre lo que leímos. Y yo les enseño lo que he aprendido, lo que puedo. Y como les digo, no ocupan ser pastores, no ocupan ser teólogos, no. Simplemente léanlo, háganlo. Porque esa palabra empieza a entrar en nuestros corazones y los corazones de nuestros hijos. Yo me acuerdo, yo he contado la historia de cuando yo recién me fui al ejército. Fíjense cómo piensa uno. Y yo fui criado en la iglesia, yo era de los que andaban debajo de las bancas, haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Desde pequeño, desde chico. Pero me acuerdo que cuando me fui al ejército dije, ¿sabes qué? Ahora sí. Voy a ir a donde nunca me dejaron ir. Voy a irme a los bares, voy a probar todo lo que nunca mis padres me dejaron probar. Fíjense, es la mentalidad. Es nuestra naturaleza caída. ¿Quién me enseñó eso? Nadie. Es la naturaleza caída. Pero yo me recuerdo que cuando trataba de ir a esos lugares, o cuando me encontraba en un lugar, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y me venían las palabras.
Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, ¿verdad? Me empezaba a llegar la palabra, decía, el Señor no me dejaba disfrutar nada. ¿Y qué pasaba? Pues me iba. Y por su gracia, fue cuando estaba en el ejército que el Señor de veras trató con mi vida y hizo muchas cosas muy gloriosas, miré milagros y muchas cosas para honra y gloria de Dios. Pero lo que quiero decir es que esa palabra que estaba en mi corazón, que fue implantada desde muy pequeño, no me dejaba, ¿verdad? Por más que quería hacerlo, por más que me quería revelar, me venía la santa palabra de Dios. Y me redarguía y decía, ay Señor, pues nunca voy a poder disfrutar de esto, ni modo. Y pues el Señor me llamó y ahora por su gracia le estamos sirviendo, pero mi punto es este, que entre más temprano les enseñemos la palabra de Dios, es mejor. Fíjense lo que dice Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, algunos dicen carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Verdad? Palabra de Dios. Tomen en cuenta que a veces los hijos escogen rebelarse, ¿verdad? Pero eso es por decisión de ellos, ¿no? Eso no va a caer sobre los padres. Si nosotros somos fieles en enseñar la palabra, eso no va a caer sobre nosotros porque nosotros les enseñamos la palabra de Dios. Pero créanme que la palabra de Dios funciona, la palabra de Dios nos guarda. Entonces, escriban sus papeles. La palabra de Dios es el medio principal por el cual nos habla Dios. La palabra de Dios es el medio principal por lo cual nos habla Dios. ¿Verdad? Entonces, Dios habla de muchas maneras. A veces habla en nuestros corazones, ¿verdad? Pone una impresión en nuestros corazones. A veces escuchamos esa voz del Espíritu Santo tan sublime y tan silenciosa, a veces que nos habla. A veces nos habla por medio de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. A veces nos habla por medio de profetas, ¿verdad? Pero la manera principal de que Dios nos habla es por su palabra. Por eso debemos leerla. Leámosla. Porque Dios ya nos habló allí. Y por último quiero aconsejarles que se edifiquen más en la palabra. Miren, a lo mejor no estudiaron teología, lo que sea, pero cómprense recursos, hay tantos recursos. Pueden comprarse comentarios de la Biblia, puedes meterte en internet, ahí puedes hasta estudiar el griego y el hebreo, puedes mirar las palabras en su idioma original y no tienes que ir a la escuela para hacer eso, está todo disponible para que te comiences a ser más hábil en la palabra de Dios. Estúdiala, enamórate de ella, guárdala en tu corazón como dice la palabra de Dios. Entonces todo te irá bien y harás prosperar tu camino como le dijo el Señor a Josué. Pero lo más importante, cuando estudiamos o leemos la palabra de Dios, es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que leemos. Eso es lo más importante. Cada vez que se pongan a leer la Biblia, digan, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ayúdame a entender lo que estoy leyendo. Y se van a sorprender de la claridad que el Señor nos trae cuando le oramos de esa manera, ¿verdad? Y por eso esta mañana pues intitulé Guardando y Enseñando, ¿verdad? Tal vez los hijos ya se fueron, pero te puedes juntar con tus amigos, tus amigas. Hay que juntarnos a leer la Biblia juntos. A lo mejor Dios te llama a abrir un estudio bíblico, ¿verdad? Guárdala, enséñala. Hay tanta gente que necesita aprender de la palabra de Dios. Y guardando la palabra de Dios, poniéndola por obra, enseñándola, hablándola, el Señor nos va a preservar. Es tan poderosa la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz. Dice que es más cortante que una espada de 2 filos. La santa palabra de Dios. Ok, en conclusión. Lo más precioso
que Dios ha regalado a la humanidad, aparte de nuestro Señor Jesús, es la palabra de Dios. Debemos leerla, creerla y guardarla en nuestros corazones, pues en sus páginas se encuentra la vida eterna. Es la que te va a preservar, te va a guardar. Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude a meternos más en la palabra de Dios. El Señor nos dé revelación en las partes difíciles, pero sobre todo que Él preserve nuestro ser entero, ¿verdad? Como dice la Escritura, que santifique nuestro ser entero, que nuestra alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él viene por nosotros tarde que temprano, no sabemos cuándo. Es más, cuando a mí me dicen que el Señor va a venir, no, que en esta fiesta va a venir el Señor, o que va a venir en esta temporada, yo les digo, es exactamente el día que no va a venir. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando menos esperemos va a venir el Señor. A lo mejor viene en el día de los niños, ¿verdad? En el día del chocolate. Cuando menos esperamos al Señor es cuando va a venir. Por eso tenemos que estar listos y preparados en todo momento. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, te amamos este día, te alabamos y te exaltamos, Señor. Estamos agradecidos contigo en todas las cosas. Te pido, Señor, que, como dice la palabra, que el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que meditemos en ella de día y de noche, Señor. Que amemos tu palabra. Ayúdanos. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Padre. Te pido, si alguien está batallando en su fe este día, Señor, que tú les des fuerzas, que le des amor por tu palabra, para que sean edificados, exhortados, instruidos. Si hay alguien que está apartado de ti, Señor, que se vuelva a ti, Señor, que derrames tu amor sobre ellos para que procedan al arrepentimiento. Oh, Padre, alguien no te conoce, yo te pido que tú remitas sus pecados, derrames tu bondad, para que también ellos se arrepientan y vengan a ti, Señor. Todos los problemas que puedan ver, yo te pido por ellos, enfermedades, te pido que los sanes, Padre. Están batallando económicamente, dales trabajo, dales provisión, Señor, y bendice a sus casas, a sus familias, Padre. Te lo pido todo y lo creemos todo en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Recibe la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Baruch Haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa. Shabbat shalom. Shabbat shalom.